such a good worship song. Me encanta porque ¿sabe qué? En el original, I love it because, you know, in the original, palabra, o sea, nadie sabe realmente el significado verdadero de la palabra Dios porque es tan sagrado. nobody really knows the true meaning of the word Yahweh because it's such a sacred name. Le digo esto porque en el hebreo no existen las vocales, I say this because existen consonantes. consonants are Entonces, present in the Hebrew. se ha tratado de hacer lo más cercano, la palabra lo más cercano a lo que nosotros podemos entender de ese ser grandísimo, creador de todo lo que existe, llamado Dios, o por lo menos que nosotros en nuestro idioma le llamamos Dios. Because there's no vowel system in the Hebrew language, we've tried to translate it as close as we possibly can. Pero este es más maravilloso de lo que a veces nosotros pensamos. But he is so much beyond what we can Y imagine. cuando yo veo que a veces adoramos y yo entiendo que quizás no todo el mundo tiene esa cultura de adorar, And when I see everyone worshiping, although I know not everyone has that culture, pero es tan glorioso cuando usted puede entrar but it's glorious when you can enter y adorar a Dios simplemente. Mire, To ya el worship. tiempo está corriendo, no es justo. to worship God. Time is running. Vamos entonces a dar simplemente a dar la bienvenida a todos y a algunas personas que nos visitan por primera vez. Let's welcome everyone, especially our first Ayúdame, time hermano Miguel, guests. porque Kaylin, ¿verdad? Kaylin, ok, invitado por Luciana. Gracias por Luciana. invitarnos el día de hoy. Thank you for being our guest today, Caitlin. Amén. La señora Petra nos visita el día de hoy. Hace muchos años que ella no ha estado aquí con nosotros. Y al pastor Jimmy a los pastores le daría mucho gusto verle aquí el día de hoy. Amén. Petra will be glad to see you here. Ellos Our están, pastors will be no very están glad to en see casa el día de hoy. you. They're not here today, our Debemos pastors. excusarlo, ¿verdad? We excuse them. Sammy está ministrando en el Vision Worship y ellos están apoyando, ¿verdad? Todo padre están apoyando a su hijo que está allá ministrando y es un momento muy importante en el ministerio de él y están apoyándolo. Amén. And Pastor Sammy is ministering where he is at, and out of support, our pastors have gone there in support of Por him. favor, les envía un saludo, les envía un abrazo a todos y de verdad y gracias por respaldar el día de hoy aquí. Thank you for supporting us today. Este es un here. día feriado, ¿verdad? Un puente como le llaman Today is a y hay mucha gente fuera, long weekend. mucha gente fuera. Several people are out. Pero le queremos agradecer a usted que hizo todo el esfuerzo de estar aquí el día de hoy But we want to thank everyone who made an effort to be here, y a los que nos están viendo por las redes sociales también. and everyone who's watching through social media. Por lo as menos well. nuestra familia tiene un principio. Aunque yo esté de vacaciones, el domingo yo aunque sea me conecto para ver el servicio online. At Aunque least esté de vacaciones. Our family has a principle. Even if we're on vacation on Amén. Sunday, we connect to watch the Es un sermon. principio, así hemos sido formados This is how y we've bueno, been shaped and formed. se lo compartimos porque algún día, ¿verdad? Y hoy con la tecnología llevarnos a todos los lugares que vamos. Amén. Nowadays, with technology, that's very easy to connect anywhere we are. Déjame seguir porque si hablo mucho. Juana, invitada dice, por su sobrina Elvira. Está aquí, a ver, Juana, Dios le bendiga. Juana, we Bien welcome contento you. que está con nosotros, que Dios tiene algo separado para usted el día de hoy. We know God has something special for you today. También nos visita Kim. Kim is here today. ¿No está por ahí? Where's Kim? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Thank Dios you le for bendiga. being here today. God bless you. No entiendo mucho esto. Kathy and Gabriel. Ok, Gabriel y Kathy, ellos vieron me imagino que por internet, ¿verdad? Yes, that is Y correct. nos están visitando, que están por aquí. Gabriel, Kathy, we welcome Kathy, you. Gabriel, gracias por estar con nosotros. We appreciate you coming with us. De la iglesia Oasis de Esperanza y los pastores Jimmy Siberio son los pastores fundadores y hoy están fuera, estamos ministrando y gracias por esta oportunidad que ellos han confiado de que yo pueda ministrar la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Mi nombre es Moises Ramos y somos parte del cuerpo pastoral aquí junto a mi esposa Rosa y bueno, y hay muchos líderes aquí también llevando a cabo este trabajo. My name is Pastor Moses, along with my wife. I am here, and we receive greetings from our senior pastors as well, although they are not here today. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor Let us open up the scriptures en el en el Evangelio de San Juan. in the book of John. Voy a adorar al Señor, no se quede callado, no se quede, porque cuando usted se queda callado, You can worship God because if you stay silent, yo siempre digo esto y quizá ya está.
palabra hoy. I think our senior pastors Eso a veces me gusta más lo electrónico porque el electrónico usted con toques ahí está ya conectado tan pronto. Ay. are allowing us to minister today. I like technology because it's a little quicker. Cuando la cita principal. Estamos en vivo, amén. We are live. Marcaron la cita principal, José. ¿Qué pasó, José? La cita principal, ¿qué? Capítulo 4 del Evangelio de Juan. John chapter 4. Hay que tirar en medio los escuderos. La cita principal, no. 4 del 23 al 26 dice de la siguiente forma. John chapter 4 verse 23 through 26 reads the following. Así es. Ok, la mujer samaritana, exacto. Ok. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, por el privilegio, Dios de los cielos, de poder estar aquí, Señor. Nosotros, Padre Santo, mi Dios, solo somos un instrumento, Señor Dios, que te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, mi Dios. Mi humanidad desaparece en este momento, Señor, y que tu Espíritu tome control para hacer lo que tú, Señor, has determinado, Señor, oh Dios. Habla, Padre Santo, mi Dios, aquel que viene afligido. Habla, Padre Santo, mi Dios, aquel que ha venido, Señor, buscando una respuesta tuya, Señor. Tú que eres omnisciente, oh Dios de los cielos, pedimos que tú te glorifiques, aleluya, y que te muevas de acuerdo a las riquezas en gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Diga amén. Diga gloria. You can say Se vale adorar a Dios. Amén. and you may worship God. Compartía con hermano Miguel en la oficina antes de entrar y le decía, quiero llegar lo antes posible para poder estar con los hermanos y poder adorar. I shared with Miguel how I wanted to join in the worship time with my brothers. Durante la época del ministerio de Jesús en la tierra, During the time of Jesus' ministry here on earth, hay algo bien peculiar que he observado. there's something very peculiar that I've observed. Nunca él tuvo vamos a decir, un altercado, por así decirlo, o una discusión He never really had a heated discussion, so to speak, con una persona que no tenía conocimiento acerca de Dios. with anyone who was naive when it comes to God's things. Siempre sus discusiones eran con los líderes y sobre todo las cosas con la mayoría de los líderes religiosos. His arguments were usually found with the religious believers. Esa era la discusión siempre. This is where you find these arguments. Y el escenario principal, hoy no quiero hablar de la mujer samaritana porque ese no es el tema. And today's theme, we're not talking about the Samaritan woman. De esta historia lo que yo quiero realmente resaltar es lo siguiente. What I want to bring out of the story is En la historia hay un momento cuando ya nosotros sabemos que Jesús llega y empieza a tener un diálogo con esta mujer. we know that in the story there is a time where Jesus has a dialogue with this female. O sea, desde ahí ya las cosas empiezan a aparecer de acuerdo al marco religioso mal. And since that beginning, since that conversation, people interpret that as scandalous. Porque no era correcto en aquel tiempo que un hombre o un maestro estuviese hablando con una mujer y mucho más con una reputación como el de aquella mujer. Because during that time period, it was not accustomed for any male to host a conversation with a female, especially with her Pero background. ese no es el tema. But that's not the topic. La parte de la historia que yo quiero recalcar es que hay un momento en esta conversación What I'd like to emphasize out of the story is this part of the conversation que Cristo le dice a la mujer, where Jesus tells this woman, le dice, fíjese, y parece fuerte, and it may seem Y lo strong, es. and it is strong. y le dice, ustedes no saben lo que adoran. He tells this woman, you don't even know what you worship. Nosotros sí, We know what we porque la worship. adoración y la salvación vino a nosotros. Because salvation and worship came through us. Entonces,
la adoración es esa, y le dice, va a haber un momento, And he continues to say there will be a moment. porque la mujer decía, en este lugar nuestros padres adoraron. Because the woman had said, this is where our ancestors worship. O sea, se refería a Jacob y a los patriarcas. Talking about the patriarchs like Jacob. Pero Jesús decía que en el templo en Jerusalén era que se iba a adorar. But Jesus was saying in the temple is where you'd worship. Pero hay un momento que le dice, ustedes no saben lo que adoran. But then he continues to say, you don't know what you worship. Más adelante le dice, va a venir un momento And continues to say there will be a time que ni en Jerusalén where you will not ni worship aquí in Jerusalem se va a adorar. or here where ¿Por qué? you Porque worship. estaba haciendo referencia a la destrucción del templo que iba a acontecer algunos 50 años después de que Cristo murió. He was referencing or foreshadowing the destruction of the temple 50 years after Christ died. Lo que yo quiero que se quede conmigo es que la adoración, What I hermanos, want you to understand is that worship, la beloved, adoración es una cultura dentro de la comunidad cristiana. worship is a culture within our Christian community. La adoración Worship tiene que ver con el reconocimiento de lo que el ser todopoderoso es Dios has to do with acknowledging how great God is, de nosotros sus hijos. how great God is toward Mire, His yo le children. voy a hacer bien claro, nosotros adoramos nosotros adoramos al único ser verdadero. I'm going to be completely clear. We worship the only true God. Pero si usted visita cualquier otra religión, ellos dicen lo mismo. But if you visit any other religion, they're going to argue the same. Entonces, ¿quién tiene la verdad? So who has the truth? Vamos entonces a ver los hechos a través de la historia. Let us go through history then. La mayoría de los guías religiosos que levantaron movimientos reconocidos hasta el día de hoy, A majority of the religious guides, al final de sus días, at the end of their days, ellos hicieron declaraciones como estas: they declared certain things. busquen la verdad, They said, seek porque the yo no truth, soy la verdad. because I'm not the truth. Busquen el camino, porque yo tampoco soy el camino. Search the right path, because I'm not that path. Guías religiosos de renombre dijeron estas expresiones al final de sus días. These are religious leaders declaring this at the end of their own days. A través de la historia entonces tenemos nosotros So throughout history we las have declaraciones de Jesús, what Jesus que declared, dice lo siguiente: which says the following. yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie va al Padre si no es por mí. No one goes to the Father if it's not through me. Vamos un poquito más. Do we go further? Bueno, o sea, en nombre de la adoración, The name of worship, en nombre de la adoración, that name worship, han ocurrido acontecimientos que entonces nos dan a nosotros como movimiento have created movements la credibilidad de decir entonces nosotros sí adoramos al Dios verdadero. that allow us to show out that we serve a true A God. través de la adoración Through worship, se han abierto, los océanos se han abierto. oceans have opened A up. través de la Through adoración, worship, ese fuego ha descendido del cielo. fire has descended ¿En from el nombre de heaven. quién? Del the único name of Dios verdadero. The only true God. O sea, no hay ningún dato histórico de un acontecimiento sobrenatural como los que le estoy hablando There's no other data that I'm speaking of que otro movimiento tenga, that another religious movement o has. por lo menos no lo he conocido. At least I am not aware of it. Perdone mi ignorancia quizás en ese tema. Forgive my ignorance. No digo que no los hay. I'm not saying there isn't. Hay cosas sobrenaturales que han ocurrido quizás en otros movimientos que no tiene que ser cristiano. Other religious movements perhaps have had supernatural things that aren't Pero lo Christian. que yo le digo es, But what I am saying, lo que ha acontecido dentro de la historia what has taken cristiana, place por así within decirlo, Christian history son hechos indudables. are undoubtable, Son hechos que nos dan a nosotros undoubtable facts la certeza, la seguridad that give us security and certainty de que nosotros estamos en el camino correcto. that we are on the right path. Y usted no sabe cuán triste es que hoy en día You don't know how sad it is la nowadays. gente, hay ¿verdad? Culturas, y hay que ser respetuoso de eso, There are cultures and we gotta respect ¿verdad? them. Adoran desde animales They worship animals. hasta los astros They worship the y stars. todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con algún tipo de adoración. And they worship other things, ¿Por, entities. por qué pasa esto? Why does this happen? Porque el ser humano tiene un vacío dentro de él Because humanity has a void within que necesita ser lleno con algo sobrenatural. that has to be filled with something Dentro supernatural. del ser humano Within every hay human, una inclinación a adorar we are algo. inclined to worship something. Por eso, fíjese y el hombre tiende a adorar a algo
And mankind tends to worship Es mucho más fácil adorar algo que uno puede palpar o que uno puede ver. something tangible you can see. ¿Correcto? Correct. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud? What happened to the Israelites after slavery? Cuando Moisés estaba en el monte por 40 días When con Moses Dios. was in the mount 40 days with God, El pueblo dijo, haznos un Dios que nosotros podamos ver. the Israelites asked for a God that they can see. Porque este Dios sin rostro que nos sacó, Because this shapeless God, o sea, después de haber visto que sobrenaturalmente Dios abrió el mar, keep in mind the Israelites had seen God do supernatural things like open up this ocean, the sea. después de ver al ejército más grande de aquel entonces haber sido destruido por una forma sobrenatural, Haven't seen the Egyptians being destroyed in a supernatural way. tan rápido se les va How quickly they y forgot se olvidan que Él los sacó con mano poderosa. that God used His mighty hand to Entonces es deliver mucho them. más fácil adorar algo que las personas pueden ver. So it's easier to worship something you see. Por eso dentro de las comunidades monoteístas es mucho más fácil adorar cosas palpables. That's why it's common to you see people worshiping palpable things. Pero la recompensa mayor es adorar a aquel que nunca hemos visto, pero sabemos y tenemos certeza dentro de nuestro corazón que existe. Amén. But the biggest reward is to worship ¿Alguien someone puede that we darle un have not seen, aplauso al but we have Señor? conviction that He exists. ¿Sabía usted que la palabra, por lo menos en la Reina Valera, la palabra adoración no aparece? Did you know that in some translation, the Adoración. word worship does not exist? Adorar sí. To worship, the act exists. Busque en su tiempo. No lo busque hoy. Lo busque cuando llegas. Porque yo estoy viendo un montón de rostros como están diciendo, ¿qué pastor que está diciendo? A lot of people are doubting what I'm saying. Existe adorar. Mire, ya están los teléfonos por ahí a todo lo que da. Some people are already Googling this. La palabra adorar sí, pero adoración no. So the actual noun worship does not exist, but the verb noun, the act, does El verbo exist. adoración. Correct. Entonces, adoración, o sea, adorar, So to worship, o sea, la acción sería adoración. to worship Entonces, would be the act. Es bien sorprendente porque porque sí aparece alrededor de 150 veces la palabra adorar So the act itself appears about 150 times plus dentro de toda la Biblia, within the entire Bible. con raíces hebreas, With arameas y griegas. Aramaic, Greek, and Hebrew roots. No le estoy enseñando nada incorrecto, o sea, I'm not simplemente teaching you anything vea un incorrect. dato para que por lo menos usted lo tenga ahí. It's a little nugget that you can keep. Amén. Uy, como que están muy calladitos. You're so quiet. Mire, la idea de adorar es postrarnos ante Dios. The idea of worship is to bow low before God. Nos habla de su santidad y grandeza, It speaks to us about His greatness, His holiness, de nuestra pecaminosidad y de nuestra pequeñez about the sin and how little we are, y del santo temor que debemos sentir ante Él, and the holy fear to have before Him. de su dignidad y a nuestra indignidad. O sea, el reconocimiento de todo lo que Él es. It is acknowledging of how great He is. Eso es adorar. That is worship. ¿Okay? De eso nos habla. That's what's spoken of. Podemos definir que adoración, We can define that worship la podemos definir de esta manera, es responder is responding a todo lo que es Dios to everything God is, con todo lo que somos nosotros. with everything that we are. O sea, el reconocimiento de todo lo que Él, o por lo menos lo que tenemos entendimiento de lo que Él es. So it's whatever you can fathom God Porque le voy a decir is. otro misterio. But I'm going to share another mystery. En el momento que usted está convencido de que está cerquitita de entender los misterios de Dios, The moment you are convinced that you are about to understand the ¿quién es mystery from Dios? God or who God es is, el momento en que usted más lejos está. it's the moment that you're actually the furthest away from knowing God. ¿Por qué? Porque es un misterio demasiado grande. Because He is too big of a mystery. Y nuestro trabajo no es realmente entenderlo. And our job is not to understand Nuestro Him, trabajo es adorarlo por to quien Él worship Him for es. who He
Nuestro trabajo es adorarlo por lo que Él ha hecho. To worship Him for what He's done. Me sigue, ese es nuestro trabajo. Do you follow me? No, That's our Él no nos job. llamó a entenderlo. It's not to understand Él nos God. llamó a obedecerlo. He called us to obey. Y el apóstol Pablo dice, más adelante vamos a tocar eso. And we'll tap into what the Apostle Paul says later. Pero Él no nos llamó realmente a entender todo. But He didn't call us to understand Lo que everything. pasa es que dentro de o sea, nosotros estamos acostumbrados a democratizar todo. But we are so accustomed to make everything so Y democratic. dentro del gobierno espiritual de Dios, And within the political parts, or the government of Christ, hay muchas cosas que usted no las puede entender. there are so many things you don't Hay comprehend. muchas cosas que nosotros estamos llamados a obedecerlas. We are asked to obey them. Amén. Y ya, o sea, porque usted no, hay muchas cosas que no se pueden, o sea, no las puede explicar humanamente. There are so many things, humanly speaking, cannot be explained. So, hay 3 ejemplos de los cuales yo le voy a hablar. Mire, hablar de adoración So to speak of worship, y no hablar del personaje favorito de adoración, que es el rey David. No podemos hablar de adoración sino hablar del rey David. and not speak about David, it's like impossible. Pero como hoy estamos introduciendo la serie, But because it's the introduction to the series, no quiero hablar. Yo tenía una información acerca de lo que es la restauración del tabernáculo de David. there was a restoration of the tabernacle, Es- and I had que- my hands on this literature. Es una información tan rica que tiene que ver con la adoración. And it is so rich when it comes to Pero worship. no quiero no quiero tocar esos temas porque hoy lo que estamos introduciendo que es adoración y haciendo los fundamentos para todo lo que se va a hablar en el mes de septiembre. But all we're doing today is setting the foundation for what the topic is for the Que month. por cierto es el mejor mes del año. Which is the best Lo que month, hicimos en septiembre best month of the year for those tenemos who una were born in porción September. doble de parte de Dios, ¿sabía? We have a double Amén, portion ¿verdad in que sí, September. hermanos? Amén, amén. So, el many 27, por si usted quiere ponerse ahí, His birthday September quiero 27th, by the decirme, no way. me enojo. If you want to bless him, he won't get Ese fue para upset. mantener todo eso. That's to keep you connected. Hay 3, por lo menos, actos de adoración que me gustaría tocar. There are 3 acts of worship that I would like to illustrate. El acto de adoración de Abraham al ofrecer a su hijo, o al intento, porque no llegó, ¿verdad?, a ofrecerlo, pero sí estaba dispuesto. Siempre estuvo dispuesto. Abraham's disposition to sacrifice and worship his own son. Y antes de entrar a ese punto, quiero decirle algo. And before getting to that point, I just want to say, A pesar de que la adoración, even though worship, a pesar de que la adoración even though worship tiene un componente físico y humano, has a physical human component, la detonación o el resultado the result es completamente espiritual. is a spiritual one. O sea, ¿a qué me refiero? What does this mean? Nosotros adoramos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro templo, We worship God in our temple, our body. pero el resultado de la adoración But the results that come from va más worship allá de lo go físico. beyond the physical. Porque es en lo espiritual donde todas las victorias a través de la adoración han acontecido. Because it's in the spiritual realm where victory is Los muros found. de Jericó cayeron a través de la adoración. Those walls from Jericho came down through Era, worship. era prácticamente imposible que esas murallas se derribaran It was físicamente. impossible for those walls to come down. Pero las instrucciones de Dios fueron precisas. But God's instructions Y were les dijo a su precise. pueblo, And el he día, said to el his día people, séptimo the seventh le darán day, 7 vueltas a you las will go murallas. around the wall 7 times. Y al final de la séptima vez, And after that las murallas van a realmente a caer. seventh round, the walls were going to drop. ¿Me entiende ahora por qué, a pesar de que el componente es físico, el resultado final es espiritual? So do you realize how you acted in physically speaking, but the results come spiritually? Esas murallas eran físicamente impenetrables, These walls were not penetrable, pero cayeron ante la adoración del único Dios verdadero. yet they fell to the surrender of the praise towards the real God. Todas las naciones vecinas, cuando escucharon que los israelitas habían cruzado esas murallas, dijeron: estamos fritos. All those neighboring nations said, we're fried. O sea, si conquistaron Jericó, ¿qué no van a conquistar esta gente? Because if the Israelites conquered Jericho, what will they not conquer? ¿Sigue? Do you follow? So, quería hacer ese comentario I just antes wanted to make that statement. de entrar a la adoración o al acto de adoración
de Abraham con su hijo Isaac en Génesis 22:5. Prior to the first illustration, which is found in Genesis 22, verse Nosotros 5, encontramos una de las historias en la Biblia que estremecen más a todo aquel que tiene la oportunidad de ser padre. anyone who is a parent, this story is going to make you tremble. Espérese, o sea, este hombre ya tiene más de 90 años, This man is over 90 years old, con una promesa, esperando una promesa por más de 40 años. who's been waiting on a promise for over 40 years. Finalmente, cuando la promesa llega Finally, when the promise arrives, y su hijo tiene alrededor de unos 14 años, and his son, they say, is about 14 years old, Dios le dice, God says, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. surrender your son Isaac as No, sacrifice. espérate. Hold O up. sea, ¿cómo usted explica eso humanamente? How do you explain this O humanly sea, speaking? el hombre tenía mucho ganado, tenía mucho dinero. The man was wealthy. He had a lot of cattle. Pudo haberle ofrecido el sacrificio físico grande que Dios le hubiera pedido. He could have offered a great sacrifice for God. Por eso digo que nosotros no estamos llamados a entender a Dios y no obedecerlo. But that's why I'm saying we're not asked to Con understand God, but to dolor en obey. su corazón, Abraham se dispuso a hacer lo que Dios le pidió. With a heartache, God was disposed to do what God was asking. Agarró un par de sirvientes He asked some servants y to come. dijo, vamos a ir. Let us go, he said. Y el muchacho prepararon y todo. And they prepped up with the kid. Y en un momento el muchacho le dice, padre, And then it comes to a point where the son asks le the dice, father, tenemos la leña para el sacrificio. Father, we have the wood for the fire. Tenemos el fuego. We have the fire itself. Pero ¿dónde está el sacrificio? But Father, where is the O sacrifice? sea, el muchacho creció en un ambiente donde sabía, ¿verdad? Por lo menos las liturgias religiosas de los sacrificios. This boy had grown O sea, up worshiping. él sabía was que el familiar with componente it. principal no estaba, He understood that que era el cordero, lo que iban a sacrificar. the main resource, the sacrifice, was not there. Yo me imagino que ese hombre iba por dentro realmente como, o sea, yo estoy hablando como la perspectiva de padre. I speak to you in the perspective of a father. Yo tengo uno de 11 I have an 11-year-old, y uno de 9. a 9-year-old, Y no se quiero ni siquiera imaginar and I cannot even imagine cómo podía ser perder what it a would be uno de like ellos. to lose one of them. Pero la perspectiva de este hombre fue la siguiente. But this man's perspective was the following. Llegó un momento donde le dijo a los criados, He esperen told aquí, his servants, stay here, espérenme aquí. stay here. Fíjese la certeza que este hombre tenía, le dice, And he was so convicted, he said, el muchacho y yo the boy and I, iremos, we will go, adoraremos we will worship, y regresaremos. and we'll come back. Pero espérese, no aplaude, ahorita aplaude. You can applaud in a second. O sea, ¿cómo iba a regresar si Dios le había pedido que lo sacrificara? How was the boy going to come back if God Porque told him él to sabía que sacrifice him? aún después de sacrificarlo, Abraham Dios knew lo podía levantar de la misma muerte. that God could raise Y his son obedecer from a the Dios, dead. ese era su trabajo. And God- No entenderlo, ahora puede aplaudir. And Abraham knew that what he needed to do was obey God, not understand him. Porque cuando las cosas no salen como nosotros habíamos pronosticado, Because things don't turn out the way we ahí es donde expected. realmente sale lo verdadero cristiano que somos. That's where the true Christian comes out. ¿Cómo respondemos frente a los retos que no están en nuestras manos resolver? How do we come across challenges that we cannot solve? ¿Seguimos respondiendo con la misma adoración de antes? Do we continue to worship as before? ¿O nos desinflamos como un globo que tiene mucho aire y flota, pero tan pronto lo pinchan, así se dice, ¿verdad? Or Se are we disipa like todo. a balloon that when you pluck it, it bursts? O persiste Or usted disinflates. en las promesas de Dios y dice, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Or A do you pesar de trust que God's mis hijos promises? todavía no le sirven al Even when I Señor, don't see it, He is yo working. sé que tú And when my estás children obrando. don't praise Alguien, God, I know God is working. ¿Alguien está entendiendo de lo que estamos hablando? Does everyone understand what I'm saying? La canción que cantamos hace ratito decía, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. The song we sang earlier said, even though I don't see it, He's Y working. entonces esa es la canción. That's a song.
Pero la palabra dice que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si The fueran. scripture says we need to call things forth as if they were. La oración de una madre por un hijo que está en las adicciones. The prayer of a mother whose son is addicted. Su oración por una promoción que todavía no la ha visto, pero usted ya está trabajando en ella como que si ya la tuviese. Her prayer for a promotion is as if Amén. you have it, even though you La don't. oración por esa petición que usted lleva años orando, That prayer towards that petition that you no la ha asking recibido, for. pero usted ya camina como que si la You tuviese. may not have it, but you walk as if you did. ¿Me sigue, iglesia? Do you follow me, church? So, eso es la adoración. This is worship. Eso es el poder de la adoración, This iglesia. is the power of worship, Yo church. quiero transmitirles a ustedes el día de hoy I want to transmit to you today que la adoración that worship es similar a un iceberg. is similar to an iceberg. O sea, a pesar de que usted un iceberg o un témpano de hielo, An iceberg, lo que usted mira simplemente es la parte superior. what you see is the superior part. Lo profundo y lo profundo y lo potente de eso está en la profundidad. The depth of that iceberg is found underneath. That's the strength of it. Por eso usted tiene que entender que adorar a Dios en todo tiempo. That's why worshiping God at all Tu times. alabanza estará de continuo en mis labios, así decía el salmista. The psalmist would say, your songs and your worship will be continuously within my lips. No que la queja o la murmuradera estará de continuo en mi voz. Not that you're going to be nagging all the time. Porque es fácil contaminarse Because it's easy to y contaminate perder la yourself perspectiva cuando usted está pasando en una situación and difícil. lose perspective when you're struggling. Hay personas There are people que quieren encontrar los tesoros de la adoración that want to find these treasures of worship superficialmente. on the surface. Y yo le decía a Miguel, la adoración And yet I was sharing that worship. es como un buzo que busca los tesoros It's like a diver looking for treasures en lo profundo de la mar. who goes into the deep sea. Entre más profundo usted entra, The deeper that diver goes, más sorpresas puede encontrarse. the Amén. more treasures he's able to find. Y cuando usted empieza a adorar, And when you worship, cuando usted hace de la adoración when you make una worship cultura de su vida a diaria, culture within your daily life, usted empezará a ver los resultados sobrenaturales que usted you'll see nunca ha visto. supernatural results that you've never seen. Venga, no se pierda ni un domingo, Do not miss out on que van a haber Sundays. temas súper interesantes que tengan que ver con la adoración. We're going to dive into some very good topics Por eso regarding hoy lo que worship. estamos hablando es la introducción de la adoración. Today solamente. is just the introduction of worship. So Abraham, So no, me he olvidado, Abraham, I haven't forgot, Abraham Abraham va. goes. Entonces, ¿cómo le explico yo como padre al hijo que yo tengo que sacrificar lo que Dios me ha dicho que tengo que sacrificarlo? ¿Cómo yo le explico eso a mi hijo? How do I explain to my child that God O sea, has said I got to sacrifice ¿Cómo yo him? arreglo el altar? How do I arrange the altar? Pongo la leña I put the wood y después down. de pongo la leña tengo que poner a mi hijo encima de la leña. And then I have to lay my own son above the wood. O sea, ¿cómo yo le explico eso a mi hijo? How do I explain this to my child? Pero él fue más allá de eso. But he went even beyond that. Él agarró el cuchillo y dice que lo alzó Abraham grabbed the weapon and raised the weapon up para hacer la acción que Dios le había pedido. to do the act God had asked Abraham to do. Y Dios intervino. And God intervened. Dice que nunca, o sea, a ver si me sale, nunca es tan oscuro como los últimos minutos antes del amanecer. Dice así, algo así. It's never as dark as the darkness of dawn. ¿Qué le quiero decir con esto? What do I mean by this? Cuando aquel hombre, o sea, yo sé que cada minuto que pasaba eran cruciales. I knew that every moment was crucial. Cada minuto que pasaba, Abraham esperaba Abraham la intervención de Dios. was awaiting God's intervention. Porque si él se lo había dado, Because if he gave si him en él había promesa de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. a promise that through him the nations would be blessed. O sea, usted, su familia, mi familia,
Your family, son my family, bendecidas gracias a ese hombre. we are blessed thanks to Gracias that al man. Padre de la fe, Thanks to the Father of que faith, estuvo dispuesto a sacrificarse de lo más preciado que tenía. who was willing to sacrifice his most precious belonging. O sea, el Padre de la fe no se lleva ese título no se carga simplemente por cargarlo. That title isn't carried very easily. Ese título le costó That is an earned title. todo. It cost him Ese everything. título le costó todo para llevar el Padre de la fe. To be able to be called the Father of faith. Él es el Padre de la fe, Abraham. He is the Father of faith. ¿Okay? Abra conmigo Miqueas, a ver si y hablamos de otra adoración. Amén. We're going to speak of Segunda another adora- worship in Micah. Micah, ajá. 6 al 8. Micah 6:6. Ok. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, diciendo, ¿y qué te pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante Dios. Esa es otra adoración. That's another form of O worship. sea, nosotros sabemos que Dios nos ha pedido We know God has asked of us. y humillarse frente a Dios es una de las cosas más difíciles de ser humano. To bow down humbly Esta before God. carne es difícil de It's humillarla. difficult because the flesh is tough to humble down. Y cuando estamos en medio de la adoración, entonces a usted le empieza a dar sueño. And when you're in the midst of worship, you start getting Entonces sleepy. empiezan a usted a pensar en los problemas que dejó You en la start casa. thinking about problems you left at home. Humillémonos You bow down bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando before fuere God's tiempo. mighty hand, and He will exalt you at the right time. Hombre, o sea, Él nos ha declarado lo que es bueno. He's declared to us what is good. La justicia Righteousness, es como una aguja en un pajal. it's like a needle in a haystack. Azules o rojos, las injusticias ocurren en todo momento. Blue or red, injustices happen at all times. Y lo que los gobiernos aquí en la tierra, tiranos, se me salió ya, sí, tiranos, porque sabemos. Los que no saben que tienen los días contados, And those tyrants here on earth don't realize they have their days counted. porque va a haber un momento Because there will be a time en la historia in history donde el gobierno de Dios where God's government realmente será quien gobierne con justicia y rectitud. will truly govern righteously. Cuestión de tiempo. It's within Estamos time. en tiempos proféticos. We're in prophetic O sea, times. sí, Yes. dentro de todo esto, Amongst all this, la adoración incluye que en algún momento worship includes that at some nosotros los point, redimidos we who are redeemed estemos adorando en un cuerpo no físico, will worship not in a sino physical en un body, cuerpo celestial como but Él lo a ha prometido, celestial body has God donde has eso promised, corruptible se va a vestir de incorruptible. where the incorruptible will no longer be corruptible. Amén. Pero para que eso acontezca van a pasar muchas otras cosas. Well, before that happens, a lot of things will take place. Ese es otro tema, no es adoración. It's another topic. Amén. La tercera, y comenzamos a ir concluyendo. Romanos. The third one, and we conclude in Romans. Romanos 12:1 dice: Romans 12, verse 1. así que hermanos, And so, dear brothers, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración to a worship Dios to God conlleva un componente de sacrificio, requires a level of sacrifice. no obligatorio. It's not an obligation. O sea, levantarse temprano en la mañana, especialmente los muchachos llegan aquí a las 7. Mi niño se levanta como a las 6 de la mañana porque él está y viene aquí a las 6 de la mañana. Eso es un sacrificio. That's a sacrifice when my son wakes up at 6 a.m. to be here by 7 to join a worship team to practice. Pero él no puede hacerlo a pesar de que es un sacrificio, no puede hacerlo simplemente por el sacrificio. But he cannot do this just because it's a sacrifice. O sea, no podemos tomar la adoración a Dios We cannot take worship to God
como un sacrificio, como le digo yo, como una obligación. Esa es la palabra que estaba buscando, perdón. As an obligation. Vino, la iluminación vino. No podemos tomar la adoración We cannot take worship como una obligación. as something mandatory. Porque un corazón agradecido Because a grateful no heart tiene que obligarlo para abrir sus labios y declarar la grandeza de Dios en todo tiempo. is never obligated to speak God's greatness. O sea, el rey David, antes de ser rey, él fue un adorador. King David, prior to becoming a king, was a worshiper. Y él sabía que en los momentos más oscuros de su vida He knew that in the darkest time of his life, era donde Dios más cerca de él estaba. that's where God was the closest. Y más adelante vamos a desarrollar esos temas. And those topics will develop later on. Pero yo le digo una cosa, mire, But I tell you the following. enamórese de adorar a Dios. Fall in love with worshiping God. O sea, cada día, cada momento. Every day, every moment. Y aquí entra también un tema que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser conscientes, por así llamarlo. And this is where we have to be aware. La adoración nunca va a ser quizás siempre con la música, Worshiping may not always be con with mucha music, emoción. with a lot of emotion. Porque van a haber momentos There's going to be times donde ni música where no music tampoco va a tener motivación para hacerlo, nor any motivation will be pero there por to do it. encima de su motivación But above that motive, tienes que realmente decir: alma mía, alaba a Jehová, y you no have te to tell your olvides soul de to ninguno worship de tus God beneficios. and never forget any of His benefits. O sea, van a haber hay momentos donde yo fluyo en adoración There are times where I flow in worship. y es lindo, o sea, adoro. It's beautiful, I worship. Y hay momentos donde yo tengo que arrastrar mi carne para adorar a Dios. And there are times where I really got to push my ¿Hay flesh to algo malo en worship. eso? No. Is there anything wrong with that? La No. naturaleza humana es así. Naturally speaking, that's how we are. Dice que entre el espíritu y la carne hay una lucha viva. There is a constant battle El between your flesh and your espíritu spirit. siempre va a querer buscar de lo de Your arriba spirit will always look for the good la adoración a things, Dios, worshiping pero God. su carne siempre va a buscar ver Netflix, But your flesh Facebook. is gonna look for Netflix or Facebook y todo lo demás. and distractions all around. Cuando entonces usted entra a adorar al Señor, So when you do come to worship, si usted nutre, yo le digo a mis hijos y se los digo todo el tiempo, I tell my kids this all the time. o sea, de lo que usted mira, From what you watch, de eso se alimenta su alma. that's what you're feeding your soul. O sea, no me diga después que usted no fluye orando o lo que sea, Don't si tell me you usted can't no flow expone eso a su vida. In prayer, if you don't expose yourself to prayer, Se puede pasar todo el tiempo jugando Fortnite y sentir el gozo del Señor aquí. you can't spend all your time playing Fortnite and then feel the joy of Después God decir, over ay, que here. yo veo los cultos, pero no siento nada. I go to Claro, service, I don't feel nothing. claro, o sea, escúcheme bien. Now listen now. El resultado de lo que pasa aquí What happens here es lo que usted hace en lo secreto. is what you do in secret. Es lo que usted realmente hace It's what you fuera de do estas cuatro paredes. outside these walls. Por eso nuestra integridad tiene que ser una integridad. That's why we need to have integrity. Y cuando entramos por las puertas, tenemos que entrar por las puertas con acción de gracia, And como when we dicen los enter those salmos. doors, we enter with thanksgiving. Sí, que van a venir días donde usted va a venir arrastrándose. Yes, Sí, there are going to be discúlpeme la times that expresión. are really strong. va a venir, pero cuando no tenga ganas de venir, And you don't even want to venga. come. But when you Es don't cuando want to usted no come, tiene ganas de venir, es cuando más usted when you tiene que don't wanna obligarse a come, venir. that's when you need to come. Porque cuando usted tiene la motivación, eso es fácil. Because when you're motivated, it's easy. Pero ¿qué tal cuando son las 7 de la mañana y la alarma suena y usted no se quiere What levantar? happens when the alarm goes off, but you don't want to wake Y up? usted dice, es que es mi único día libre. Yo trabajo 6 días fuerte. Y And you say, it's my only day off. hace 2 semanas viajé 14 horas para traer un camión 2 y weeks ago, I llegué a went and got a tiempo. truck, 14-hour drive. Y yo pude, ¿sabe qué? Yo tenía permiso para quedarme en la casa ese domingo. I had permission to stay home that day. De mi pastor yo le dije, pastor, no sé si voy a llegar o lo que sea. I had Y, mentioned to our por pastor, favor, si no me ve, pues estoy trabajando. if I don't come on Sundays because I'm working, Pastor. Llegué temprano, descansé y I estuve arrived aquí. early, rested, and came ¿Sabe por qué? here. Yo no vine por obligación. I didn't come because I was obligated. No, o sea,
Vi tantas cosas en el camino. I saw so many things tantos on the way, accidentes. so many accidents. Vi tantas cosas que simplemente para mí no era una opción quedarme en casa el día domingo. So many things that did not give me the option to stay home on Sunday. Y yo tengo que dar gracias a Dios que me guardó. And I have to say, I gotta give thanks to God for watching Para over me. mí, Pastor Johnny están por ahí. El domingo pasado él estaba orando ahí cuando su esposa estaba en una recuperación, ¿verdad? De algo físico. Pastor Johnny was here worshiping Eso on habla Sunday fuerte, ¿sabe? while his wife was still Porque recovering. él mismo lo testificó aquí, dijo, yo pude haberme quedado y tenía todo el permiso de hacerlo. He said, I could have stayed home. Pero mi esposa está viva, mis hijos están vivos, But él my kids decía. are okay, my Yo me wife is gozaba all con su right. testimonio. I rejoice with that Porque eso es testimony. parte de una vida dedicada a la adoración al Because Señor. that's a dedicated life to God. Cuando usted realmente tiene ese estilo de vida, And when you have this lifestyle, el cielo se puede caer en pedazos. the heavens can break apart. Yo digo, hay mucha gente que le tiene miedo a perder su vida, honestamente. People are scared to lose their lives. Lo único que el hombre puede quitarme es la vida física. But the only thing that man can take away is physical life. En mi alma nadie, ni siquiera el enemigo, tiene permiso para tocarla. Because the soul belongs to no one else than God. Entonces, o sea, nada, o sea, si vamos a estar aquí, But if we're gonna be here, si vamos a estar en los caminos del Señor, if we're gonna be in God's path, tenemos que desarrollar una de las armas más poderosas, que es la adoración. we should develop this great La resource adoración, called worship. mire, o sea, la adoración a través de la historia Worship throughout the history ha sido esa arma. has been a weapon. Ha sido esa arma, la adoración al Señor, escúcheme bien, Worshiping God es más poderosa que is more cualquier powerful artefacto atómico. than anything, any bomb. ¿Sabe por qué? Porque el artefacto atómico lo que matan es lo físico. Because any bomb can Pero los destroy espirituales no physical pueden hacerle things. nada. But spiritually they can't do anything. Hubo un momento en la historia, pues, yo le hablo con historia I porque speak to you of history because son las historias las que hacen base a nuestra fe. this is what makes our foundation to our faith. Cuando el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios para el pueblo de When the Israel, ark of God, which represented the presence of God to the fue Israelites, capturada, fíjese. when it was Yo he captured, hablado en esto y no lo voy a hablar hoy, simplemente, o sea, el pueblo se confió. Hubo un momento de la historia que el pueblo de Israel se confió the Israelites became trusting, y dice, too trusting. vamos a vivir una vida descuidada And they said, let's live a careless ante Dios, life before God. haciendo lo que queremos. Let's do whatever we want. Pero cuando vayamos a la batalla, But when we go to actual battle, si llevamos el arca, we'll Dios take nos the va a dar la ark victoria. and we know that God's going to give us victory. Wrong. Mentira. That's a lie. O sea, usted no puede descuidar la parte espiritual y pretender tener victorias espirituales. You cannot pretend to be victorious if you live a careless spiritual life. Perdieron la guerra física They lost the physical war. y espiritualmente también el arca fue capturada y fue llevada a un templo pagano. And spiritually, they lost the ark. The presence of God was taken to a pagan temple. Pobre Dagón. Poor Dagon. Dice que tan pronto llegó el arca y la pusieron en el templo pagano. When they took the ark into this temple, this Primero, pagan escúcheme temple, bien. first, Dice que amaneció el día haciéndole reverencia. this entity Dagon appeared like if he was bowing down. It had fallen in the bow down Y position. los hombres dijeron, pero ¿cómo esto? Pero ¿cómo este pedazo de madera? The Philistines questioned, how can this wood Ahí tenía la structure? respuesta de ellos, pero cuando le digo una cosa, cuando el hombre no tiene la revelación de Dios, So when man es does not have the triste. revelation of God, Oremos it's a por sad aquellos que situation. todavía no tienen el nivel de fe de nosotros. Let us pray for those who have not the faith we Porque ellos have. sabían que ese artefacto de madera inerte Because they knew that artifact made out of wood, era imposible que se moviera del lugar donde estaba y viniera cerca del pacto a hacerle reverencia. it would be impossible for this O sea, figure to move. ya ahí espérate, que algo está pasando. They should have known something was wrong when they saw Pero fue Dagon más bow lejos. down. Dice que al día siguiente amaneció sin extremidades. The next day, Dagon didn't even have his arms. Y empezaron a venir muchas plagas dentro de ellos.
And in the times there were plagues that even spread throughout the Philistines. Y se dieron cuenta que tenían algo que no les pertenecía. And then they realized they had something that did not Y belong to ellos them. dijeron, hay que deshacernos de este And they artefacto. decided we have to get rid of the ark. Porque lo que es de bendición para usted que vive en una comunión con Dios Because what's a blessing for you who have communion with God, es el arma que va a matar a sus enemigos. it's the weapon that's Es going el to arma destroy que va a your hacer huir a enemies. quien usted le está haciendo la guerra. It's the weapon that's going to destroy those Lo que who usted are lo warring against bendice, you. a otro lo maldice. What blesses you can curse someone else. Eso se entiende solamente en el lenguaje espiritual, en el lenguaje de Dios. Only in God's language O can sea, you understand this. ¿cómo es que lo mismo que a mí me bendice, How is it? me añade y me hace estar firme? That which blesses me and allows me to be firm Es lo que le quita la vida y hace daño a los demás. is what harms and even takes life away from others. Yo no me voy a registrar para esa clase. I'm not going to register for that class. No me voy a registrar para entender lo que Dios no me ha. Donde Dios calla y yo callo. Where God doesn't speak, I don't speak. Period. Me faltan como unas 2 horas más. 2 more hours left. Estoy concluyendo ya. I'm about to conclude. La adoración a Dios Worship to God es un estilo de vida. is a lifestyle. Puede hacerlo en su carro, You can do it in your car. puede hacerlo sentado, acostado. Sitting down, Escúcheme bien. laying down. Quizás usted me va a juzgar. You may judge me for Hay veces this. que yo oro acostado. There are times I pray laying Y así down, acostadito, así me voy, así me voy. and that's how I go to sleep. A veces, días. Sometimes. Pero la adoración no está sujeta a ninguna interpretación humana. But worship is not to be interpreted by you. Usted adora a Dios con You un worship corazón God lleno with de a genuine agradecimiento por heart Él, full of por lo que Él gratefulness ha hecho. for what He's Yo done. no le voy a decir que si usted no está aquí en el altar de Ramos, porque esa es la interpretación religiosa. Because I'm not going to tell Si you usted no what está en la religious iglesia, no está people adorando. say. Mentira. If you're not in church, you're not worshiping. That's a Entonces, lie. estamos limitando a Dios. So we are limiting God. Porque si nada más se adora aquí en la iglesia, Because we only entonces, worship here, cuando estamos en la casa, then at home, cuando estamos en el trabajo, or when we're at work, entonces, ¿no lo adoramos allá? do we not worship God there? Si Dios es omnisciente, o sea, si Dios está en todo lugar y en todo momento, God is omniscient and is everywhere at all times. eso es lo que lo hace diferente. That's what makes Him different. Eso es lo que lo hace ser Dios That's what makes Him y God, no, o sea, y no una deidad humana. not another deity. O sea, nosotros no podemos estar físicamente en todo lugar, We cannot pero Él sí physically puede. be present in all places, but He Entonces, can. Nosotros tenemos que hacer de la adoración un estilo de vida So we need to make worship a lifestyle. y no criticar al hermano porque quizás tiene una adoración distinta a la que yo tengo yo. Not criticize the brother or sister because their way of worship is different. Quizás el hermano adora al Señor todo el tiempo de rodillas. Perhaps this brother Yo uses their tengo una knees to cirugía worship, que no puedo estar mucho tiempo. but this other brother who had a ¿Por qué no surgery quiero? can't bow down in their knees. Una cirugía aquí que por la misericordia de Dios yo camino y ando bien. I have a surgery, for instance, that I can walk with thanks to that. Entonces, cuando la adoración es un estilo de vida, So when worship is a lifestyle, usted puede adorar you can worship y desarrollar lo que mejor a usted le funciona. and develop what works for you. No hay una guía, 1, 2, 3, pero es que a nosotros nos encanta eso de la metodología. Óigame, ¿cómo nos encanta eso a nosotros? There's not an instructional No, es que manual listing the numbers 1, 2, 3, and this is how Si you no do lo it. hace de esta manera, no es efectivo. ¿Quién le dijo a usted eso? And if you don't do it this way, it's not effective. That's not true. O sea, cuando venimos a la iglesia hay ciertas, ¿verdad? Patrones que se han hecho para el beneficio de que el servicio luzca lo mejor posible. When we come to actual church, there are certain things we do so that it flows. Se pretende que durante la adoración, si usted no está si usted no tiene algún impedimento físico que le impide quizás estar de pie, pues esté de pie. We ask that you stand on your feet unless you prefer to sit because you have an Pero impediment. tampoco vamos a ser irresponsables de que si usted tiene algún impedimento But y we're la not gonna be adoración dura irresponsible. 20, 30 minutos y usted no puede estar de pie, vamos a decir, oh, mire, ese hermano no está adorando. Where if you cannot stand for that time frame, No. we cannot judge you and say you're not worshiping. No es así. That's not the case.
La adoración es un estilo de vida. Worship is a lifestyle. David no adoraba al Señor simplemente en las buenas solamente, lo adoraba en todo momento. David praised God in all times, not just in the good times. Y él eso lo hizo, mire. And he did this. A mí me llama mucho la atención. What speaks to me? Porque la adoración principalmente en el Antiguo Testamento Because worship back in the Old Testament era desarrollada por el sacerdocio de Aarón y sus descendientes. was developed through the Aaron and his sons. Pero después de los reyes en adelante, But after the kings, el énfasis de la adoración, what worship became, el énfasis de la cercanía y la intimidad con Dios, the emphasis of drawing close to God, giran muy alrededor de la personalidad que tiene que ver con el rey David. was more surrounded by the personality of David. Que hay expresiones como un hombre conforme al corazón de A Dios. man after God's heart. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. So we should have this very clear. Nosotros adoramos, iglesia. We worship, church. Yo siempre le doy gracias I a always Dios give thanks to God de que nuestros padres pudieron conocer del Señor. that our fathers were able to know Y nuestros God. padres And our nos instruyeron a nosotros ancestors instructed en este us santo camino. in this holy path. Y nosotros como padres estamos instruyendo a nuestra generación en lo And mismo. as parents, we are instilling this to our own generations. Para gente adorando animales, But there are people cosas, worshiping animals, astros, objects, stars, y nosotros que tenemos la revelación. and us who have true revelation. Dice que nosotros tenemos la revelación más segura. We have the most secure revelation. Así dice en Pedro, si no me equivoco. Entonces, si la revelación más segura que existe la tenemos nosotros, So if we have the most secure revelation, ¿no cree que don't you think that adorarlo a Él worshiping Him es una de las cosas que tiene que convertirse en un fuerte en nosotros? should become something that we do strongly? Tiene que ser una fortaleza en A nosotros. stronghold, so to speak. Tenemos que vivir enamorados de adorar al Señor. We need to be in love with worshiping God. O sea, usted no puede adorar You cannot worship a alguien que no conoce, someone you don't know, ni tampoco puede adorar nor can you a worship algo o a alguien por a quien usted no se interesa. something or someone you're not interested in. A veces la irreverencia puede llegar a nuestras vidas. Oftentimes, reverence can come to O our sea, por lives. así poner un ejemplo. O Just sea, to illustrate, cuando usted va a un juzgado when you go into a courtroom y entra, ¿verdad? El juez. and the magistrate comes in, Usted tiene, no es que si quiere, it's not if you want to or usted don't want tiene to. que ponerse de pie cuando la autoridad de la ley. When the authority of the entra law a esa habitación. enters the room, you must stand to your feet. Vuestro honor, el juez fulano de tal va a entrar. ¡Pah! Todo el mundo de pie. Our magistrate, judge, so and everyone stands up. Sí, yo he estado en sí, he estado en corte. I've been in court before, Y la única vez que me tocó estar en una audiencia, and the only time I was in an audience, certifico esto, yo fui vestido como un hijo de Dios. I went there dressed up like a son of Fui, me God. llevé mi mejor traje. I had a Y suit estaba on. bien representado. I was represented. Todo el mundo póngase de pie. Yo de pie. Everyone get Todo el up. mundo se puso de pie. Everyone got up. El juez hizo señor Ramos, puede ponerse de pie. The judge entered and then he called me out. Y dijo, dése la vuelta a las personas que están aquí en la... Mr. Ramos, please turn around to Y le dice, everyone, to quiero the decirle a crowd. toda la gente que está aquí que cuando usted viene a una audiencia, usted tiene que venir vestido lo mejor posible. And the judge said, I want Yo you me to sentí know that me sentía como que en el aire. when you come to this courtroom, you need to Porque be Dios dressed like your honra best. a sus hijos. Because God honors his children. O sea, un juez, un representante de la ley, So a representative of the law supo identificar que allí había un hijo de Dios. was able to identify a son of God. Amén. Y eso es cuando usted opera en la adoración y hace de él un estilo de vida. That is when you operate and make worship a lifestyle. Así que, ¿qué le puedo decir, iglesia? What else could I share with you, church? Esa adoración que cantamos antes de empezar a predicar, That worship song we sang prior to preaching, dice unas verdades tan
poderosas. It says so much Escúchame, truth. dice que digno eres y digno serás. It says, ¿Podemos worthy tocarlo? Can we you play it, were, James? worthy you are. O sea, digno. Pues, póngase de pie, por favor, Please, let's stand to our feet. para tomar un break y poder seguir por lo menos otros 40 minutos más. We're going to take a break and we'll continue with 40 minutes after. Pues ya me llegó una hora, mire, ya en rojo estoy ya. We're in red numbers already. En rojo. Red numbers. ¿Sabe? Yo pensé que ese era tiempo de administración, pero entonces la administración pasó. I thought it was time to minister, but ministry time passed. Vamos a cantar un minutito. Ya nos vamos. We're about to head casi out nos soon. vamos. We're about to head out soon. Cierra un ratito sus ojos. But please close your eyes for a few minutes. Yo quiero escucharlo. Vamos un ratito más, las voces, así como lo hicimos al principio. And I want to hear you, just like we did earlier. Mi alma te alaba, Señor, My aleluya. soul worships you, Jesus. Mi alma te bendice, Señor, oh Dios, en este My día. soul blesses you, Jesus. Y te doy gracias porque tú eres santo, Señor. And I worship you Tú because eres you're digno de toda holy, gloria. worthy of all No sé si praise. usted entiende la plenitud de lo que eso significa. I don't know if you understand what this means. Digno eres por siempre. Worthy you are